Muy buenas tardes con los que están observando, con los que están mirando. Espero de que este videito les sirva de mucho. Vamos a hacer medidas de tendencia central. Es un tema muy bonito, muy fácil, para nada complicado. Vamos a hacer medidas de tendencia central. ¿Sí? Este temita es bien bacán, bien chévere, para nada difícil. Y vamos a aprender los trucos rápidos para poder hallar, ¿no?, las medidas de tendencia central en un análisis estadístico. Primero, vamos a ir con la medida de tendencia central, profesor. La medida de tendencia central más importante, profesor. ¿Cuál es la medida? Bueno, no más importante, ¿no? La medida de tendencia central más usada, se podría decir. Primero vamos a hacer un llenado de nuestra tablita. Colocando los valores que debe de tener como mínimo para poder hallar profesor, la media, que es la medida o las medidas de tendencia central en un nivel práctico bien fácil. ¿Cómo se le llama allí? Intervalo o clase. Aquí colocamos una X, profesor. X sub I, ¿cómo se le llama? Marca de la clase. ¿Cómo le llamamos a la FI minúscula? Profesor, es una FI minúscula. ¿Cómo le llamamos? Frecuencia absoluta, que es el valor más importante. Y acá tenemos nuestra frecuencia absoluta acumulada. Vamos a colocar nuestro intervalo cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto. Muy bien, punto y coma, punto y coma, punto y coma, punto y coma, punto y coma. Vamos a inventarnos estos datos para poder desarrollar lo que nosotros queremos. Por ejemplo, si yo digo acá que este es 2 y este es 4, ¿qué ocurría? Este 4 bajaba. Siempre, bueno, por lo general, siempre en un análisis estadístico siempre se va a tener el mismo ancho. Acá el ancho es más 2, entonces acá también tiene que ser más 2. Obviamente acá también va a ser más 2. Obviamente acá también va a ser más 2. Y aquí también va a ser más 2. Ah, qué chévere, profito. Si aquí es 4 más 2 es 6, este 6 baja, 6 más 2 es 8, este 8 baja, 8 más 2 es 10, este 10 baja, 10 más 2 es 12. Perfecto. ¿Cómo se hallaba la marca de la clase? Pues sumando los valores, dividiéndolos entre 2, ¿no? Profito, tenemos 2 más 4, 6, entre 2 es 3, 4 más 6 es 10, entre 2 es 5, 6 más 8, 14, entre 2 es 7, 8 más 10, 18, entre 2 es 9, 10 más 12, 22, entre 2 es 11. Perfecto, profesor. Y ahora vamos a colocar la frecuencia absoluta. Vamos a imaginar, bueno, vamos a decir que esto de aquí es una tabla estadística de dinero, que tienen un grupo de personas. Por ejemplo, las personas que tienen entre 2 y 4 soles vamos a decir que son 3 personas. Las personas que tienen entre 4 y 6 soles vamos a decir que son 7 personas. Las personas que tienen entre 6 y 8 soles vamos a decir que son 2 personas. Las personas que tienen, profesor, entre 8 y 10 soles vamos a decir que son 3 personas. Y las personas que tienen, profito, entre 10 y 12 soles vamos a decir, profito, que son 5 personas. Ya está, podemos decir de esa manera, ¿no? De esa manera nosotros podemos, profesor, encontrar. Vamos a hacer un poquito más, vamos a variar de repente acá para que no. Vamos a hacerle un pequeño cambio. Acá podemos hacerlo. Yo digo que acá sea 4 y que acá sea 5 también. Ya está. Perfecto, perfecto, profito. Entonces nuestro número de datos va a ser igual a la sumatoria de toda la frecuencia absoluta, o sea, la cantidad de personas evaluadas, o el número de datos que en este caso vamos a tener en cuenta, van a ser 20 personas. La frecuencia absoluta acumulada es la sumatoria. Pero en esta tabla, en esta tablita que tú tienes aquí, no voy a colocar, profesor, la frecuencia absoluta acumulada, porque en este caso voy a hablar de una de las medidas de tendencia central. Profesor, vamos a hacer un pequeño esquema de las medidas de tendencia central. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central, profesor? Medidas TC vamos a colocar. Las medidas de tendencia central tenemos como primera medida la media, o también llamado promedio aritmético, ¿sí? Bueno, clásica, conocida.
La segunda medida de tendencia central le llamamos la mediana. Oiga, qué chévere, profesor, que es el valor que se encuentra en el medio. La tercera medida de tendencia central se llama la moda. Estas son las tres medidas de tendencia central más conocidas y que la desarrollan mucho. Pero vamos a colocar un par de medidas más o tres medidas de tendencia central para conocer un poquito más. Que serían, por ejemplo, una medida de tendencia central también puede ser el cuartil. Vamos a hablar de cada una de ellas. Puede ser el decil. Y puede ser el percentil. Ya está. Percentil, profesor. Oye, qué chévere, profesor. Entonces, ¿hay más medidas de tendencia central? Sí, en realidad se podrían crear todavía más. Robertil, ¿puedo crear una Robertitil? No, vean, percentil, esta son las más comunes, ¿no? Vamos a colocar. Pero las clásicas, las bien usadas son la media, la mediana y la moda. ¿De quién vamos a hablar ahora? Pues obviamente, profito, vamos a hablar de la primera medida de tendencia central. Vamos a colocarle acá la espita a la media. Vamos a hablar de la media, profesor. La media, o también conocida como promedio aritmético, profesor. Promedio aritmético. También conocida de esa manera. Se representa, pues, profesor, con un símbolo común, una X con una rayita arriba, que significa promedio aritmético o media aritmética. ¿A qué cosa es igual? Pues ahí se podría decir dos fórmulas, ¿no? Profesor, donde una simple, la fórmula simple es la sumatoria de los datos sobre el número de datos. Esta de aquí se usa cuando los datos no son agrupados. Para datos no agrupados. Ah, ya, chévere, profito. ¿Qué se entiende por datos no agrupados, profesor? O sea que no los has plasmado en una tabla de distribución de frecuencias. O sea, están sueltos. No necesitan en realidad una tabla de distribución de frecuencias porque son pocos datos probablemente. Por ejemplo, vamos a colocar unos datitos acá. Vamos a hacer un ejemplo. Colocamos de ejemplo, profesor, los siguientes elementos o datos. Vamos a decir 2, 3, 5, 1, profesor 0, 4, digamos. Ya está, profesor. En estos datos que usted está colocando, que están comprendidos entre el 2, el 5, el 3, el 5, el 1, el 0 y el 4, me pueden decir ahí a la media de esos datos. Fácil. Lo único que tengo que hacer es aplicar mi formulita porque son datos no agrupados. El promedio, con la rayita arriba siempre, va a ser igual a la sumatoria de 2 más 3 más 5 más 1 más 0 más 4, ¿no? Dividido entre, ¿cuántos datos son? Son 6 datos. ¿Cuánto me sale esta sumatoria? 2 y 3 son 5 más 5 es 10, 11 más 0, 11 más 4 es 15. Me sale 15 sextos. Chévere, profito. Lo único que tengo que hacer es dividir 15 entre 6. Bueno, si quieres primero simplificamos. Eso es lo de menos. Le sacamos tercia. Nos sale 5. Le sacamos tercia. Nos sale 2. Y 5 entre 2 es 2,5. Entonces la media o el promedio aritmético de estos datos no agrupados es 2,5. Bueno, recontra fácil. Ustedes se vacilan, dice, pero eso es un chiste. Sí, es bien fácil, no es para nada complicado. Pero ahora vamos a hablar, profito, de la media, pero para datos agrupados. Ay. Entonces vamos a colocar aquí en la parte, aquí abajito, bueno, un poquito más, mejor acá en la izquierda, vamos a colocar la media, pero para datos agrupados sería la sumatoria de la marca de la clase por la frecuencia absoluta de cada clase, la sumatoria de la frecuencia absoluta por las marcas de la clase, dividida entre el número de datos. Y con esto, profito, nosotros vamos a encontrar, profesor, la media, pero ¿para qué datos? ¿Para datos qué? ¿Para datos qué, profito? Para datos agrupados. Vamos a colocar aquí, vamos a cambiar de color.
para datos agrupados. Chévere, profito, apliquémoslo. Pero primero pues tengo que encontrar XY por FI. Para eso he dejado esta columna, ¿no? Para colocar el XY por el FI. Vamos a colocar entonces. Aquí vamos a colocar, profesor, para eso el profesor Roberto dejado, el XY por el FI sub I, ¿no? Que es la multiplicación de la marca de la clase por ¿quién? Por la frecuencia absoluta. Ah, ya entendí, profe. Qué chévere, qué chévere, qué chévere. Y vamos a hallar eso. Al toque hallemos entonces. A ver, profito. 3 por 3, 9. 5 por 4, 20. 7 por 5, 35. 9 por 3, 27. 11 por 5, 55. Qué chévere, profesor. ¿Y qué debo de hacer? Hallar la sumatoria de XY por FI, que va a ser el valor que vas a colocar aquí. Aquí vas a colocar ese valor. Aquí vamos a colocar ese valor. A ver, profito, sumemos. 9 más, profesor. 5 más 5 es 10. 17 más 9. Profesor, me sale 26. Llevo 2. 4 más 3, 7. Más 2, 9. Más 5, 14. 146. Entonces, profesor, la media, profesor, o promedio aritmético va a equivaler a la sumatoria de XY por FI. Pero yo lo tengo. ¿Cuánto vale? 146. Entre el número de datos. ¿Cuál es el número de datos? 20. Ah, ya, profito. Chévere. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Simplificar. Le vamos a sacar mitad. Mitad me queda 10. Aquí arriba me queda 73. Vamos a dividir 73, profesor, entre 10. Me sale 7,3. Y se acabó el problema. Qué chévere. Fíjate, qué fácil. Y con eso ustedes están aprendiendo de manera perfecta, cómo hallar la media para datos agrupados y para datos no agrupados. Entonces hemos agregado una columnita en la cual, profesor, nosotros ahí vamos a colocar la sumatoria, profesor, de XY por FI, ¿no? Que es la marca de la clase por la frecuencia absoluta. Para nada complicado, para nada difícil. Cuestión de concentrarnos y todo va a ser un chiste. Va a ser recontra fácil. Muy bien. Ahora vamos a hablar de otra medida. De otra medida de tendencia central. Ahora, ¿de quién vamos a hablar? Hemos hablado de la media. ¿Quién viene? La mediana. Uy. A ver, profito, vamos a colocarle acá caspita porque vamos a hallar la mediana. Muy bien, vamos para adelante. Profito, tenemos ahí nuestra tablita. Pero vamos a usar la misma tabla anterior. Voy a hacer un pequeño, vamos a hacer una pequeña captura para pegarla y usar nada más eso. A ver, vamos a usar, voy a retroceder a la anterior. Hacer una pequeña captura. O también podemos llenar, ¿no? Igual, de todas maneras, vamos a llenar para que se nos haga costumbre, ¿no? El llenado, porque eso es lo que los chicos tienen que dominar también, ¿no? El llenado, lo que los jóvenes o los que quieran estudiar estadística tienen que aprender a hacer, el llenado rápido, ¿no? Intervalo, X sub I, frecuencia absoluta, y en este caso vamos a colocarse frecuencia absoluta acumulada. Vamos a llenar en el instante, profesor, con los mismos datos, o si quieres podemos cambiar, eso es lo de menos. Vamos a colocar aquí nuestros intervalos que tienen su límite inferior, su límite superior, que tienen el ancho de la clase. Profito, de manera sumamente fácil, mira cómo estamos llenando, ya sabes, 10, 12, el ancho es el mismo para todos, siempre bajan estos valores de esta manera, muy fácil, coloco las flechitas, aquí nos salió 3, no olvides, ni siquiera es necesario sumar y dividir entre 2, también puedes decir que el ancho aquí también va a ser más 2, o sea, si ese es 2, este es 5, este es 7, este es 9, este es 11, mira, es una forma fácil también. La frecuencia absoluta acumulada, en este caso voy a colocar acá 2, voy a colocar acá, profito, vamos a colocar acá 3, vamos a colocar acá 7, vamos a colocar acá 2,
A ver, hasta ahí tenemos. Acá vamos a colocar un 6, ¿ya? Para que el número de datos nos salga 20. Y el número de datos nos sale 20. Chévere, chévere, chévere. Esto también me lo estoy inventando. Ahorita nomás rapidito. La acumulada, ¿cómo era? Ah, acá viene la chamba de la acumulada. Si este es 2, este también es 2. Si este es 3, profesor, ¿cómo se acumula? 2 más 3, 5. Pero ¿cuál era el truquito práctico? Lo sumamos así. Se acumula aquí 2. ¿Qué cosa es la FI? La frecuencia absoluta acumulada. O sea, acumular a la frecuencia absoluta normal. En la primera clase solo se acumula 2. 2 más 3, 5. 5 más 7, 12. 12 más 2, 14. 14 más 6, 20. Eso por teoría, y obviamente, ni siquiera por teoría, sino por mero análisis, pues siempre el último valor de la frecuencia absoluta acumulada me tiene que dar pues el número de datos, que es 20, ¿no? Muy bien, profesor. Profito, pero usted aquí me va a enseñar cómo hallar la mediana. Uy, la mediana es huevísimo. Profesor, para ser directos, prácticos, colocamos que la mediana, profesor, el valor que se encuentra en el medio. Valor del medio. Ya está. Así, ¿para qué vamos a hablar más? Hay que ser prácticos, rápidos. Entonces, profesor, si la mediana es el valor que se encuentra en el medio, tenemos dos formas para hallar la mediana. Una para datos no agrupados, profesor, y la mediana la vamos a representar como m sub m. ¿Sí? Representémosla de esta manera. M sub m, mediana. Pero, profesor, ¿cómo hallamos la mediana o m sub m para datos no agrupados? Primero el fácil, ¿no? El sencillo. Es huevísimo, mira. Para datos no agrupados, te vas a reír. Es un chiste. Vamos a colocar acá un ejemplo. Un ejemplito para que veas qué fácil que es esto. Un ejemplo, profito. ¿Cuál es el ejemplo? Imagínate que yo tengo datos, los siguientes datos, por ejemplo, el 2, el 3, el 2, el 4, el 0, el 5. Y me dicen, ya, profesor, me dicen aquí la mediana, ¿no? Entonces, si a mí me piden la mediana, primer paso. Ojo, pestaña y ceja. Vamos con el primer paso que tienes que dar. Primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Ordenar. Vas a ordenar los datos de menor a mayor. ¿Sí? Así de fácil. A ver, profito, entonces ordenémoslo. Claro, el menor de todos es 0. Bacán. Después, ¿quién viene? El otro dato, un dato que es 2. Chévere, ya usé a estos 2. Después, ¿quién viene? El otro 2. Después, ¿quién viene? El 3. Después, ¿quién viene? El 4, profesor. Después, ¿quién viene? El 5. Chévere, qué bonito. Una vez que están ordenados, ¿qué es lo único que tengo que hacer, profesor? Halla el valor que se encuentra en el medio. Bueno, y yo me doy cuenta que hay dos valores en el medio. Profe, no puede ser. Hay dos valores que están en el medio. ¿Qué hago? Fácil. Si el número de datos es par, obviamente en el medio va a haber dos valores. ¿Sí? Si el número de datos es impar, pues va a haber solo uno. ¿Qué hago, profesor? Sumamente fácil. Lo único que tienes que hacer es agarrar esos dos valores, que es el 2 más el 3, sumarlo y dividirlo entre 2. En este caso me sale 2,5. Y esa sería la mediana. O sea, profesor, si yo tengo valores que se encuentran en el medio, ¿lo correcto es sumar y dividir entre 2 para hallar la mediana? Sí, eso es todo. Para datos no agrupados, profe, qué sencillo. Ahora viene lo bacán, lo chévere. Mediana, para datos agrupados. Ahora viene la mediana para datos agrupados. Vamos a colocar acá para datos agrupados. Importante, pero no difícil, no complicado, para nada difícil, sumamente fácil. Te voy a enseñar los criterios. M sub m para datos, acá bueno, vamos a colocar m sub m, que es igual, ya sabemos el resultado. Profesor, mediana para datos, profesor, para datos, ¿qué hemos dicho? Para datos agrupados, sumamente fácil. Quiero que te concentres, porque acá más que todo de repente la fórmula es un poquito grande, pero te vas a dar cuenta que es sencillo, no es difícil. La vamos a aprender porque la vamos a repetir varias veces, ¿ya?
No te vas a preocupar, es recontra fácil. Primero, profesor, primero, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, profito? ¿Qué vamos a hacer? Primero, vamos a aprendernos la fórmula de manera fácil. Límite inferior de la mediana. Profito, ¿qué es L sub m? Límite inferior de la clase de la mediana. Ahí está. Eso significa, la mediana para datos agrupados es igual al límite inferior de la clase de la mediana más el ancho de la clase de la mediana sobre la frecuencia absoluta de la clase de la mediana por el número de datos dividido entre 2 menos la frecuencia absoluta acumulada de la clase de la mediana 1 atrás. Vamos a aprenderlo así, ya, para no complicarlo. Profesor, volvemos a repetir. ¿Cuáles son estos elementos que tenemos aquí? Primero, L sub m. ¿Qué cosa es L sub m? Límite inferior de la clase de la mediana. Límite inferior de la clase de la mediana. Bueno, no es necesario copiar porque nos va a ocupar espacio y más se va a llenar y va a parecer que fuera complicado. No. Mejor vamos a mencionarlo nada más. ¿Qué significa L sub m? Límite inferior de la clase de la mediana. El W sabemos que es ancho de la clase de la mediana. Frecuencia absoluta de la clase de la mediana. Número de datos dividido entre 2 menos la frecuencia absoluta acumulada de la clase de la mediana 1 atrás. Te enseño. Profesor, usted está hablando de la clase de la mediana. Y en este problema yo tengo 5 clases. 1, 2, 3, 4, 5 clases. ¿Cómo sé cuál es la clase de la mediana? Eso te voy a enseñar en un 2×3. Para hallar, lo primero que debemos hacer antes de aplicar la fórmula, lo primero es hallar, así vamos a colocar, esto sí lo escribo, halla la clase de la mediana. Primero vamos a hallar la clase de la mediana. ¿Y cómo voy a encontrar la clase de la mediana? Fácil, con n medios. Ya, qué chévere, profito. Pero, ¿quién es n? El número de datos. ¿Cuánto vale n? 20. Dividido entre 2, ¿cuánto me sale? 10. Profesor, entonces la clase de la mediana es 10. No. Con este dato, nosotros vamos a encontrar dónde está la clase de la mediana. Te enseño, observa. Ojo, pestaña y ceja. Ojo, pestaña y ceja. Vamos, muchachos, nos concentramos. Te vas a fijar en la frecuencia absoluta acumulada para encontrar la clase de la mediana. Con este valor 10 vamos a encontrar la clase de la mediana. ¿Qué significa 2 aquí? Significa los elementos que van desde el 1 hasta el 2. Ojo con eso, Los elementos que van desde ¿dónde? Desde el 1 hasta el 2. ¿Qué significa 5? Los elementos que van después del 2, o sea, desde el 3 hasta el 5. ¿Qué significa 12? Los elementos que van después del 5, o sea, desde el 6 hasta el 12. Profe, ¿aquí no estará este 10? Ese es el truco. Repetimos. ¿Qué elementos están acá? Desde el 1 hasta el 2. ¿Qué elementos están acá? O desde el 0 hasta el 2. ¿Qué elementos están acá? Desde el 3 hasta el 5. ¿Qué elementos están acá? Desde el 6 hasta el 12. ¿Qué elementos están acá? Desde el 13 hasta el 14. ¿Qué elementos están acá? Desde el 15 hasta el 20. ¿Dónde estará 10? Aquí. Porque aquí están los elementos del 6 ¿a dónde? Del 6 al 12. Y dentro de los elementos del 6 al 12 está el 10, pues. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Eso quiere decir que esta es la clase de la mediana. Así de fácil. Oiga, qué chévere, profe. Entonces vamos a colocar que este de aquí, así que estoy colocando con verde. Ese de ahí es la clase de la mediana. Esta es la clase M sub M. Ya está. Una vez que se ha encontrado eso, el resto es recontra fácil. Empezamos a aplicar la fórmula. Mediana es igual. Límite inferior de la mediana, de la clase de la mediana. ¿Cuál es la clase de la mediana? Su límite inferior, 6. Ya está, coloca 6. Más el ancho de la clase de la mediana. ¿Cuál es el ancho?
Entre 6 y 8 el ancho, pues 2. El ancho es lo mismo en todas las clases, pero se coloca 2 sobre frecuencia absoluta de la clase de la mediana. Frecuencia absoluta de la clase de la mediana, 7. 7, coloco 7. Por n medios. ¿Pero cuánto vale n medios? Ya lo hemos hallado. N medios vale 10. Qué chévere, profito, qué chévere, qué chévere. Menos la frecuencia absoluta de la clase, la frecuencia absoluta acumulada de la clase de la mediana. ¿Cuál es la frecuencia absoluta acumulada de la clase de la mediana? Esta es la frecuencia absoluta acumulada, la estoy punteando nomás, de la clase de la mediana acumulada. Pero no me pide esa, me dice ese menos 1 representa 1 atrás. O sea, es el de arriba. 5. ¿Has visto? Qué bonito, ¿no? Qué fácil. 1 atrás le llamamos. Entonces decimos, esta es la frecuencia absoluta acumulada de la clase de la mediana. 1 atrás, el 5. Se acabó. Qué chévere. Muy bien, profito. Y lo único que hay que hacer es terminar de resolver esto. Que sería 6 más, profito, 10 menos 5 es 5. Por 2 es 10 séptimos. Muy bien, muy bien. Nos sale 10 séptimos. Haciendo el aspita que te sonríe. 6 por 7, 42. Más 10, 52. Profesor, 52 séptimos. Bueno, podemos dividir esto y sacarlo en decimales. Bueno, eso es lo de menos. Ya con eso acabo de encontrar la mediana de esta tablita de distribución de frecuencias. Mira qué simple, qué sencillo, para nada complicado. Con esto hemos aprendido, profesor, cómo se halla la mediana, que es una medida de tendencia central. Importantísima, para nada complicada. Vamos a ir ahora a hablar, vamos a hallar otra. ¿Qué vamos a hallar, profesor? La moda. Claro, la moda es otra medida fantástica, ¿no? Es otra medida bien chévere, profesor, bien bacán. Vamos a hallar la moda. A ver, profito, hallemos la moda. Te voy a enseñar. Pasamos a la siguiente diapositiva para poder hallar la moda, que es bien chévere. Bien chévere, bien chévere. Otra vez colocamos una tablita, vamos a colocar datos para tenerlo de manera muy práctica. Colocamos aquí, obviamente, seguimos recordando para nunca olvidarnos cómo se hace un llenado perfecto. Intervalo, marque la clase, frecuencia absoluta acumulada. Muy bien, ¿de qué vamos a hablar ahora? De la moda. Moda, como dicen, ¿no? Esa chica o ese chico está de moda. Ah, es que todos quieren estar con él, ¿no? Todos lo usan, digamos, lo han usado. Es el más usado. A eso le llamarías moda. ¿Sí o no? Ese polo está de moda. ¿Por qué? Porque todos lo compran. Porque todos lo quieren usar. Ah, ya, qué chévere, profito. Colocamos nuestros intervalos rápido. Como de recordar. Como de recordar. Vamos a hacer nuestros llenados también rápido. Vamos a colocar 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10, 10, 12. Ya sabes, sumas divides entre 2, 3. El ancho va a ser el mismo hasta abajo. Ah, qué chévere. Me invento estos valores. 2, 3, 7. Vamos a cambiar este valor de acá. No quiero. Voy a colocar otro valor. Vamos a colocar aquí 1. Vamos a colocar acá 7. A ver, 8, 10, 13, 7, ¿no? A ver. Vamos a cambiar mejor para que podría hacer algo, pero ya después te voy a enseñar ese jueguitos. Vamos a colocar acá el 5. A ver, 2, 3, 1, 5, 10, 11 y acá 9. Cosa que el número de datos sigue saliéndome 20. Y la acumulada sería 2. Sumamos con este nos sale 5, sumamos con este nos sale 6, sumamos con este nos sale 11, sumamos con este nos sale 20. Muy bien, voy a borrar esas flechas, solamente le he colocado para que recuerdes cómo se hacía eso rápido, para nada complicado. Muy bien, profito, la moda. La moda también tenemos de dos maneras, para datos no agrupados, y como está aquí, para datos agrupados. Profesor, a ver, vamos a poner un ejemplo. ¿Qué cosa es la moda? Es el valor que más se repite.
Simple, así, nada más, a secas. Es el valor que más se repite. La moda es el valor que más se repite. Profesor, ¿cómo lo vamos a representar con un m sub 0? A ver, vamos a hallar la moda para los siguientes datos que voy a colocar. Por ejemplo, 2, 3, 5, 7, 2, 3, profesor, 6. ¿Cuál es la moda de esos datos? Fácil, vamos a buscar los datos que más se repitan. Por ejemplo, el 2 se repite 2 veces. Este se repite 2 veces. El 3 se repite 2 veces. Profe, el 5, el 7 y el 6 solo se repite una vez. Entonces, profito, quiere decir que hay 2 modas. O agarramos y esas modas las sumamos y las digo. No. Eso se hace en la mediana. En la moda no. Si en la moda hay más de un valor que se repita más que los demás, o sea, y que empaten, como está ocurriendo aquí, que el 2 se cuenta 2 veces y el 3 también 2 veces, quiere decir que hay 2 modas. Este problema tiene 2 modas. ¿Cuál es una moda? 2. ¿Y cuál es la otra moda? 3. Porque son los valores que se repiten más veces y en igual número para cada uno. Y esa sería mi respuesta. O sea, profesor, ¿en la moda puede haber varias modas? Por supuesto. Sí puede haber varias modas. Sí puede existir. En una tabla de distribución de frecuencias, profesor, ¿puede haber también eso? Sí, puede darse. Puede darse. Puede darse. Claro que sí. Muy bien. Profito. Vamos ahora a hallar la moda para datos agrupados. Y tiene una fórmula. ¿Sí, profito? Sí. Una fórmula bien fácil, bien simple de trabajar. Te explico la fórmula. Moda. Moda es igual al límite inferior de la moda. No, profe, de la clase de la moda. Tienes razón. Límite inferior de la clase de la moda. Más el ancho de la clase de la moda por D sub 1 sobre D sub 1 más D sub 2. Esa es la fórmula, profesor, de la moda. Y tú de repente ya más o menos dirás, profe, yo ya sé qué es el límite inferior de la clase de la moda, el ancho de la clase de la moda, pero ¿qué es D sub 1, D sub 2? Vamos a colocarlo. Vamos a colocar aquí para que lo puedas entender. D sub 1 y vamos a hallar D sub 2. D sub 1 es frecuencia de la clase de la moda menos el anterior. ¿Y qué es D sub 2? Frecuencia de la clase de la moda menos el posterior. Profesión, peor, ya bueno, ya entiendo que es la frecuencia absoluta de la clase de la moda, creo que va a ser fácil entenderlo, pero profesor, el anterior, el posterior, eso sí que no lo entiendo. Bueno, eso es un criterio que te voy a explicar de manera muy fácil, ¿sí? Fíjate, primero vamos a encontrar, ojo, pestaña y ceja, que el burro no se deja. Ojo, pestaña y ceja que el burro no se deja. Primero vamos a encontrar la clase de la moda, pues. La clase modal. ¿Y cómo encontramos la clase modal? Fácil, teoría. Donde se encuentre la mayor frecuencia absoluta es la clase de la moda. Donde se encuentre la mayor frecuencia absoluta es la clase de la moda. Profe, a ver, frecuencia absoluta, el 2, el 3, el 1, el 5, el 9. ¿Cuál es el más grande? El 9. Entonces quiere decir que este de aquí, o la última clase, es la clase de la moda. Esta de aquí es la clase modal. Ahora, ¿qué hacemos? Resolverlo. Mira qué fácil. Primero te voy a enseñar a hallar D sub 1 y D sub 2. Ya, profe, yo ya sé que la frecuencia absoluta de la clase de la moda es 9, pero obviamente, 9. Menos el anterior. ¿Quién es el anterior, profesor? El que se encuentra atrás del 9, arriba del 9. A ese le vamos a llamar anterior. Entonces sería 9 menos 5, profe. Entonces, ¿cuánto es 9 menos 5? Me sale 4, pues, profesor. Bacán. Y D sub 2, frecuencia absoluta de la clase de la moda es 9 menos el posterior. Ay, sí te agarré, profesor. ¿Sabes por qué? Porque no hay nada para abajo, porque yo entiendo que si hacia arriba es anterior, hacia abajo debe de ser el posterior. Bueno, voy a borrar este 20 porque tú eres capaz de pensar que es 20. No es 20, ¿ya? Ahí se sobreentiende que no hay nada. Se entiende que la sumatoria de todo es el número de datos. Pero, profe, no hay nada. No hay nada. ¿Qué hago?
coloca 0, punto, se acabó. 9 menos 0, 9. Ah, qué chévere, qué fácil, profito. Entonces mi moda es igual, límite inferior de la clase de la moda, vale 10, más el ancho de la clase de la moda, que es 2. Obviamente el ancho es el mismo en todos, de 10 a 2 es 2. Por d sub 1, ¿cuánto vale d sub 1? Vale 4. Sobre d sub 1, que es 4, más d sub 2, que vale 9. Chévere, profito. Entonces mi moda va a ser igual. 2 por 4 es 8, 4 más 9 es 13. Bueno, acá vamos a colocar 8. Vamos a jalar nuestro querido 10. 10 más 2 por 4 es 8. 8, 9 más 4 es 13. 8 treceavos. Haciendo el aspita que te sonríe y te saca la lengua. 13 por 10 es 130, más 8, 138. Sobre 1 por 13 es 13. Moda. Se acabó el problema. Esa es la moda. 138 entre 13. Que nos sale 10 puntos y algo. Y eso es lo de menos. Con eso, jovencitos, estamos aprendiendo las 3 medidas de tendencia central más importantes en el análisis estadístico. La siguiente grabación va a venir medidas de tendencia central, el pertil, decentil, cuartil, y vamos a hacer medidas de dispersión. No se lo pierdan, ¿sí? Muy bien, con eso hemos terminado. Que tengan una bonita tarde.